capítulo montevideano, pero urbanístico y también patrimonial de nuestro programa, porque recientemente, el mes pasado, fue el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Intendencia de Montevideo anunciaron la reapertura al público del denominado Predio Magua, que está ubicado en la Rambla Sur, entre la costa, digamos, y la Rambla, entre el agua y la calle, podríamos decir, a la altura del barrio sur, casi llegando al límite con la Ciudad Vieja. Y esto es el resultado de un proceso de muchos años que involucró a un colectivo, que es la Asamblea o el Colectivo por la Rambla Sur, que tiene entre sus integrantes a Ramiro Rodríguez Barilari, que es fotógrafo, investigador y también divulgador de asuntos vinculados al patrimonio y a la arquitectura, y nuestro invitado en este segmento del programa. Ramiro, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ver, yo dije Predio Magua, pero si bien yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando y viendo más o menos sabe de qué estamos hablando, me parece que es interesante de arranque diferenciar el predio comprendido en esta decisión tomada en conjunto por un ministerio y la Intendencia de Montevideo de un predio contiguo que le da nombre pero que no está involucrado en esto, porque en esa zona, esa especie de triángulo que sobresale hacia la costa, ¿no?, que está pegado a una cancha de baby fútbol, la cancha de baby fútbol de AEU, están las instalaciones de lo que fue la Compañía del Gas y pegado el dique Magua, que es un espacio en el cual no sé si se arman o ensamblan, pero por lo menos se reparan embarcaciones. Tengo entendido que el alcance de esta decisión, que nos lleva a hablar de ese lugar al que definimos como Predio Magua, se concentra en lo que era la Compañía del Gas. ¿Está bien esto? Efectivamente, muy importante tu precisión, porque hay dos cosas que siempre señalamos desde el colectivo, que no es el dique, sino que es el predio. Claro, todo forma parte de un conjunto edilicio originado por Magua en el siglo XIX, pero una cosa es el dique, lo otro es la Compañía del Gas, pero en la memoria colectiva, a mí me viene la voz de mi abuelo, pensando que era un habitante de la Ciudad Vieja, nacido en la Ciudad Vieja, que era el dique Magua, ¿no? Él se identifica de esa manera. Pensemos que era un sector de la costa, la ciudad llegaba hasta el dique y hasta el predio de las Carboneras, es decir, la Rambla en los años 30 arrasa, después del temporal de 1923, digamos, en ese momento empieza el cambio en la forma de la ciudad y de ese vínculo que finalmente generará un gran paseo costero, pero que irrumpe en medio de una ciudad que estaba consolidada y que llegaba hasta la costa. Queda cortado, digamos, no sé cómo se le dice, la cuadrícula de la ciudad y ese pedacito queda metido en el agua. Exactamente. Es decir que Magua es el único sector que tiene el vínculo que tenía originalmente la ciudad de Montevideo, claro, con la costa. Interesante, interesante mirada para entender esa calle que creo que se llama Raúl Alfonsín. Ahora es Alfonsín, pero en algunos planos aparece como Carlos Gardel, y eso da justamente la continuidad con el sector del otro lado de la Rambla. Decía de las precisiones, la otra es que el colectivo por la Rambla Sur es un colectivo de ciudadanos y ciudadanas y no necesariamente de vecinos del barrio. Esas son las dos precisiones que históricamente hemos estado haciendo a lo largo del tiempo. Y ahora sí, yendo al anuncio que hicieron hace más o menos un mes el Ministerio de Industria y la Intendencia de Montevideo, ¿qué significó para el colectivo que integrás, al que recién definías, saber que allí, finalmente, en el Predio Magua, donde funcionó durante mucho tiempo la Compañía del Gas, habrá un espacio público? Bueno, podríamos decir que el colectivo originado en 2018, ante la inminente sanción por parte del Parlamento, que ya lo había sancionado en la Cámara Alta, iba a pasar a la Cámara Baja, y entonces ahí salimos en una actitud de defensa, de protesta, de defensa, para pasar luego a una etapa propositiva. Y entonces podemos pensar que venimos de un 2018 con la consigna "La Rambla no se vende", a posteriormente un "por más y mejor espacio público", y esa es la fase que entendemos que el MIEM y la Intendencia de Montevideo han retomado. Básicamente la propiedad es del MIEM, la gestión va a estar a cargo de la Intendencia de Montevideo, quienes nos citaron hace unos 3 meses para comunicarnos que efectivamente iban a ir por el camino de la propuesta que habíamos hecho nosotros, la propuesta del 1, 2, 3, que puedo pasar a explicártela ahora o luego, que en definitiva iban a avanzar en esa primera fase del planteo hecho por la Rambla Sur a partir del año 2023. ¿Y cómo es eso de la propuesta del 1, 2, 3? En el año 2023 entendimos que era importante pasar a visibilizar, a trabajar sobre una idea concreta, que es la idea de parque, en este enclave tan excepcional de la Rambla.
de modo que nos presentamos al presupuesto participativo. Con la anuencia, en principio la anuencia verbal del Ministerio de Industria de ese momento, nos habíamos reunido con la directora general de Secretaría. Periodo pasado es eso. Exacto, que nos había dado el ok a ir por el camino de pensar en fondos públicos para hacer una primera apropiación del predio por parte de la ciudadanía. Y en ese sentido trabajamos para el presupuesto participativo con este 1, 2, 3, pensando que la fase 1 es la limpieza del predio, el cortar el pasto, el acondicionar el espacio, el vallar de aquellos sitios que son peligrosos. Pensemos que es un espacio industrial en desuso, entonces hay que vallarlo, en colocar baños químicos e iluminar. Y con una apertura que podía ser plena o en ciertos horarios, sin tocar la infraestructura edilicia, sin romper los muros, sino con una apertura, como decía, en determinados horarios. Esa sería la etapa 1. Con esa etapa nos presentamos y después tuvimos que retirarnos del presupuesto participativo porque, si bien nos habían dado el OK inicial, después no se confirmó a la hora de los documentos necesarios para generar un comodato con el municipio B. La etapa 2 de esa propuesta es la consolidación de las estructuras existentes, de las estructuras edilicias, para que no haya riesgo y para que no sigan deteriorándose. Pensemos que están las carboneras de la Compañía del Gas y el edificio del reloj, por lo menos, que merecen un tratamiento acorde a la condición de monumento histórico nacional con la que cuentan. Y la etapa 3 es la habilitación de un proceso de discusión para cuál es el programa, cuál es el destino de uso final que puede tener ese lugar en beneficio de la ciudadanía. Entonces, la Intendencia y el Ministerio de Industria hace unos meses, como te decía, nos comentaron o nos citaron para confirmarnos que iban a avanzar con la etapa 1. Nos parece sumamente importante ese anuncio porque esta defensa que lleva 7 años por la Rambla Sur junto a otros integrantes de la sociedad civil, por supuesto, entendemos que se consolida en la medida que esta demanda de mejor y mayor espacio público, una vez que la ciudadanía ingrese al predio, seremos más los que convalidemos la importancia del espacio público vinculado a la Rambla, a la vocación de este sitio que está tan fuertemente ligado a la memoria de la ciudad y que entendemos que no debe ser, bajo ninguna manera, no debía ser enajenado y que tampoco corresponde allí instalar ningún tipo de servicio privado que lo haga excluyente para el resto de la población. Repitamos, ¿desde cuándo podría estar abierto al público este espacio, siempre dentro de la etapa 1? Digamos que la semana que viene sería el momento de la apertura. Mirá vos, qué interesante, falta bien poco entonces. Falta bien poco, la fecha es en torno al 16-18. Puede llegar a haber alguna prórroga porque evidentemente se está trabajando allí. Se han encontrado, hicimos una visita conjunta con el Ministerio de Industria y con la Intendencia e integrantes de la Rambla Sur, de la Asamblea Permanente. Y bueno, la propuesta en ese lugar es, de alguna manera, se zonificó en 3 partes. Un área central donde puede haber espectáculos, donde puede haber encuentros. Un sector a la izquierda, digamos, si entramos por la Rambla, ¿no? Por el portón que está cercano a la Rambla, no el que está sobre Alfonsín. El frontal sería este sector central donde se podrían hacer espectáculos. A la izquierda, que es el sector que no tiene muro, sino que ve el horizonte de forma franca. Es un espacio verde, un espacio que mantiene la vegetación que se detectó que había regresado, ¿sí? Que se renaturalizó por causa del abandono. Entonces encontramos allí, entre otras especies, la cola de zorro, por ejemplo. Y en la propuesta de la Intendencia justamente se entendió que ese paisaje renaturalizado vale la pena conservarlo. Entonces se hizo un trabajo sumamente interesante y allí hay un sector verde que mira al río y luego el otro sector, digamos, el que va hacia los edificios, será un sector más controlado con visitas guiadas. Se va a incorporar una suerte de fotogalería que cuenta la historia de ese enclave, pero será
con visitas guiadas de manera de controlar el acceso por un tema de seguridad. Bien, la segunda etapa es la de consolidación y protección de los edificios patrimoniales existentes. Ya nos hablaste de las carboneras, que tenían ese techo del cual queda simplemente la estructura. Exacto, ya las cerchas. sin chapas encima, que supongo que era un techo de zinc, aunque no lo sé, porque nunca no lo recuerdo presente. Siempre vi esa estructura que quedó a la descubierta, digamos. Y el otro edificio es el que tiene el reloj, que me parece el más icónico y posiblemente el de mayor valor patrimonial. ¿Hay alguna estimación de costos, recursos disponibles para ese trabajo que es bien importante y plazos en los cuales esa segunda etapa se puede llegar a concretar? No, mirá, nosotros cuando nos presentamos al presupuesto participativo era por la etapa 1 que teníamos que pensar que podíamos manejarla con $100.000 y se hizo un trabajo muy ajustado con el equipo de arquitectos e ingenieros y otros asesores que nos ayudaron en el trabajo para considerar todas las dimensiones del tema y fundamentalmente las sociales para ver a dónde íbamos con esta propuesta. La etapa 2 no tiene un costo realmente calculado desde el colectivo y además, en principio, la etapa 2 no está planteada en las coordenadas actuales. Si bien entendemos que este camino de aceptar tomar la etapa 1 del MIEM y de la Intendencia de Montevideo es porque van a ir en una dirección compatible con estos principios que hemos manejado desde la Rambla Sur. Qué lindo sería ver ese reloj funcionando de nuevo. En fin, hay una cantidad de posibilidades que se abren ahí. Me imagino el valor que deben tener en su interior esos espacios. ¿Tuviste la posibilidad de estar adentro de esa construcción? Solamente pudimos acceder a las carboneras. En este momento no va a ser posible acceder por el tema de la seguridad, justamente las cerchas que decís tú y estas estructuras pueden ser, no está todavía o no está claro cuán estables son. Por lo tanto, no se va a acceder a ese sector. Y al edificio del reloj no pude acceder, hemos visto imágenes, hay ideas acerca del reloj y por supuesto que la etapa 2 es un imprescindible, más allá de que no tengamos el presupuesto, hay que pensar que es una estructura histórica, patrimonial, en esta situación urbana tan particular y que evidentemente si por parte del gobierno nacional, tanto como del gobierno departamental, se está aceptando la importancia que tiene, bueno, entendemos que va a ir así y tenemos algunos indicios de que hay preocupación porque así sea. Ahora te propongo en los últimos minutos de la entrevista salir del predio Magua y hacer una vuelta a la Ciudad Vieja, que es una península en realidad, por la Rambla Sur y luego por la Rambla Portuaria, porque en ese camino nos vamos a encontrar, o nos podemos encontrar si lo hacemos, si lo caminamos, con otros edificios que hace muchísimo tiempo están, en el mejor de los casos, durmiendo la siesta, pero al mismo tiempo deteriorándose, sin usos en algunos casos en un sentido absoluto, o sin usos masivos y públicos en otros, teniendo gran valor patrimonial y gran potencial. Por ejemplo, en lo que podríamos definir como la esquina suroeste de la Ciudad Vieja, ¿no? O el extremo suroeste, hay un edificio que tiene una cúpula incorporada donde funcionó una escuela de Nerces, la escuela de Nerces Carlos Neri, y una escuela naval. Es un edificio que hasta donde sé prácticamente no tiene uso. Si seguimos por la calle Juan Lindolfo Cuestas, que es una especie de balcón hacia ese extremo, la punta de la península, nos encontramos con el ex Hotel Nacional, que hace décadas ocupando una manzana entera, teniendo un enorme valor patrimonial, está vacío. En su momento, o en un momento perteneció a la Fundación Sacos, desconozco ahora, y se le sumó hace algunos años, como si con eso no alcanzara, otro edificio de manzana entera en el extremo noroeste de la península, que es el ex Club Neptuno. Fíjate vos cuántos una ex escuela naval y de Nerces, un ex hotel que también fue facultad de la Universidad de la República, un ex club, y ya que estoy de la vuelta entera por la Rambla Portuaria, ¿no? Por el lado norte de la península, y me voy hasta la ex estación central de AFE General Artigas, otro edificio, capaz que el más valioso de todos los que enumeré, que duerme la siesta. Hay muchos desafíos ahí y digo, y ya no es pregunta, es pensamiento en voz alta, qué lindo sería encadenar un gran paseo o un circuito que integrara de alguna forma a esos edificios devolviéndolos a la vida, ¿no?
Indudablemente, acá es decir, o Sarraibamos o ponerle cabeza, buena voluntad, romper con la desidia, con determinadas trabas y pensar en destinos de uso que sean compatibles con la realidad del Uruguay del 2025, ¿no? A veces la sombra de los centros de gravitación mundiales nos deja un poco perplejos y quietos porque contrastan enormemente con nuestras realidades. Pero bueno, hay que pensar en cuáles pueden ser esos destinos de uso que sean compatibles con una realidad que requiere de determinados servicios en favor de la comunidad o de habitación también, de la necesidad de poblar la ciudad vieja, de poblar una ciudad vieja evitando la gentrificación, es decir, la sustitución de la población que actualmente reside allí o aquí, porque estamos en plena ciudad vieja, por otra población de mayores recursos y que entonces vulnera ese derecho a la ciudad que tenemos los habitantes. Lo vulnera porque en definitiva termina centrifugando generalmente hacia las periferias a las poblaciones que, por ejemplo, en esta ciudad vieja, que podemos decir que sigue teniendo un interesante pluriclasismo y que es un valor a la hora de pensar en esa inclusión, en esa sociedad integrada, que tanto, digamos, precisa del espacio público para consolidarse en ese mismo sentido, ¿no? Y ya que mencionaste la Ciudad Vieja, quiero terminar la entrevista abordando algo bien reciente en términos de información y de decisión política, tomada por la Intendencia de Montevideo, que anunció hace bien poco, de hecho estoy leyendo una nota de la diaria al respecto, que es de anteayer, la promoción de áreas con mayor, es difícil esta palabra, edificabilidad en algunos barrios de la capital. Esto va de la mano con bueno, innovaciones en materia de certificados vinculados a la información de padrones y medidas para agilizar la emisión de los permisos de construcción. El lunes fue presentada esta batería de medidas que se dice va a innovar en la gestión territorial, agilizando trámites y promoviendo un desarrollo urbano sostenible. Y bueno, y quizá en el capítulo más vinculado a los asuntos de los que veníamos hablando, dice que se promoverá el desarrollo urbano de Villa Dolores y Malvin mediante la habilitación de construcciones de mayor altura. Modificar la altura permitirá mayor densificación y aprovechamiento en lo que tiene que ver con la calidad urbana de toda esa zona de Montevideo, dijo la directora de Planificación de la Intendencia, María José Iglesias. En el caso de Malvin, bueno, la nota habla de las alturas, ¿no? La altura máxima será de 21 metros entre Solano López, de 16,5 sobre Avenida Italia, 13,5 sobre Rivera, Hipólito Yrigoyen, 18 de diciembre, Legrand y Gallinal, y 7 metros en el área histórica del barrio Malvin. En el caso de la Ciudad Vieja también este plan incluye acciones, ¿no? Se aplicarán exoneraciones a la construcción de plazas de estacionamiento, así como al desarrollo de mayores alturas en la calle Reconquista, que ya tiene toda una franja de edificios, y nueva normativa con mayor flexibilidad en términos de higiene de la vivienda y accesibilidad. ¿Qué reflexión tenés como persona investigadora en estos asuntos, activista, interesado en un sentido bien amplio, de estos anuncios hechos recientemente por la Intendencia que van más allá de la Ciudad Vieja, pero que en algunos aspectos la involucran? Voy a título personal, probablemente compartan muchos compañeros y compañeras lo que yo pueda opinar, pero voy a título personal. Creo que la Ciudad Vieja, me preocupan a mí estas novedades que no lo son del todo porque ya venían trabajándose desde el gobierno departamental anterior. Creo que no se termina de entender a la Ciudad Vieja en su globalidad, que se van haciendo operaciones parciales, que no se terminan de confirmar o de evaluar las políticas tomadas con anterioridad, los planes anteriores. Creo que hay algo que dijiste tú al inicio, que era la Ciudad Vieja es una península y eso tiene unas lógicas totalmente distintas a la del resto de la ciudad, es decir, no queda a mano de nada. No conduce a ningún lado más que a sí misma. La población flotante es mucho mayor a la población estable que reside en el lugar. Entonces, la sobrepeatonalización que se generó, o semi-peatonalización que se generó durante el gobierno anterior, donde se desembolsó un montón de dinero, por lo declarado por la Intendencia anterior, 11 millones de dólares, para generar una semi-peatonal paralela a una cuadra a la peatonal principal de la Ciudad Vieja, que es Sarandí, es decir, la Rincón, donde se perdió incluso identidad, se sacaron los lozones de granito, se generaron problemas con las plazas de estacionamiento en la calle Colón, es decir,
¿A dónde vamos? La pérdida de esta exoneración de la plaza de estacionamiento, de generar estacionamiento en los edificios que se construyan, tampoco la entiendo. Había una lógica que manifestó el director anterior de planificación en referencia a la compatibilidad del uso diurno por parte de las oficinas y el nocturno por parte de los residentes, una coordinación imposible de manejar, es decir, eso es un modelo teórico que después en la práctica no se puede. Las alturas es pensar como que la ciudad tiene una cara sola, es decir, eso genera sombras, eso genera vinculación entre los volúmenes, genera la invasión visual, la ruptura de la continuidad. Entonces, realmente me parece que hay una compatibilización con la presión del mercado inmobiliario que justamente está en la sociedad civil, evidentemente, el trabajar porque eso se defienda, ¿no? En el caso de la Ciudad Vieja, ya que mencionaste las alturas, reitero lo que leí de la nota de la diaria, la habilitación de construcción de mayor altura se concentra específicamente sobre la calle Reconquista. Después sí, o antes mejor dicho, mencioné otras posibilidades de construir en altura, fundamentalmente en Malvin y Nuevo Malvin, que fue el ejemplo que puse, pero en Ciudad Vieja eso se concentra en Reconquista, que es una calle bien distinta a las otras porque, bueno, creo que, a ver, esto lo sabes más vos que yo, me parece que por las consecuencias de lo que fue la construcción de la Rambla Sur, quedó con todo su lado sur disponible y ya hace muchos años, capaz que 50, ahí se hicieron edificios que no tienen nada que ver, aunque debe ser muy lindo vivir ahí, con el resto de la Ciudad Vieja, ¿no? Bueno, ahí traemos una gentrificación previa, digamos, ¿no? Porque ahí se retiró el bajo de la ciudad, aquella zona no deseada por las clases altas, para luego quedar como un blanco y luego sustituirse por edificios que de un gran porte y para un nivel socioeconómico mayor al del aledaño. Va a ser allí, como decían, la ciudad no solamente tiene un frente a la calle, sino que en esas manzanas donde se ubicarán los edificios de mayor altura sobre Reconquista, le dan la espalda. Y generalmente dan la espalda y no son una fachada trabajada con el mismo interés que sobre la fachada principal a, por ejemplo, los fondos de la calle Buenos Aires. También hay el acceso norte, que se llama, que es el sector comprendido entre la estación del ferrocarril y el Banco Central, digamos, también por allí se pretenden mayores alturas. Ya hay un ejemplo muy cercano a AFE, un edificio de gran porte, que bueno, que sume en las sombras, y entonces ahí tenemos que al resto de la ciudad, porque estamos al norte, el acceso norte. Y entonces hay que pensar en esos derechos, ¿no? Y creo que hay que seguir trabajándolo. Ramiro Rodríguez Barilari, fotógrafo, investigador, divulgador de asuntos vinculados al patrimonio, la arquitectura e integrante de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur. Muchas gracias por esta visita y por este recorrido por esta zona en la que estamos, tan valiosa y tan importante para Montevideo. Muchas gracias, Martín, por la invitación.